Ya sea que si eres agilista, o sea, ya Scrum Master, hay el Team Facilitator, hay el Coach, seguramente le vas a dar provecho. Por favor, interven, déjame las preguntas, yo voy respondiendo durante el mismo proceso. Si eres alguien que está liderando, tienes que sacar un equipo, esto te va a servir definitivamente. Y si estás del lado de talento y cultura, al final voy a compartir algunas cosas que tienen que ver con eso, pero es dentro, está tu rol de cómo haces para que todo lo que vamos a mencionar el día de hoy funcione. Entonces, les pido para el día de hoy tener apertura mental, si hay cosas que no sabes, si hay cosas que de repente son nuevas, pues vamos a ir ahondándolos un poquito. Hay estar en modo aprendiz, creo que ya es muy nato en todos nosotros, entonces vamos dándole ese sentido. Por favor, pregunten sin miedo, dejen sus consultas y lo siguiente es que lo pongan en práctica, que lo lleven a la práctica, ¿vale? Ya, ahora sí, bueno, ya les contaba un poquito, además de IELWISE, como les decía, es una consultora, pero además justo vamos a lanzar TuTicket.vip. TuTicket.vip es una plataforma digital netamente para compra de tickets, pero para eventos netamente profesionales. El congreso de tecnología, de blockchain, de odontología, de finanzas, los talleres, todo lo que tenga que ver con profesionales va a estar en TuTicket.vip muy pronto. Así que ahí estoy en ese proceso un poco comprándome la idea de si ayuda a otros a crear todas las plataformas digitales y hacerlas exponencial, ¿por qué no tener la mía? Entonces ahí estamos creando con unos socios y además soy también creadora de myworthy.com, que es todo un método para la creación, o más que creación, es para cumplir tus objetivos, pero de manera muy fácil, cambiando hábitos, entendiendo cómo funciona tu cerebro para ello, porque es un poco todo lo que vamos a ver hoy, lo he aplicado, así que hay cosas adicionales que tengo. Ya en el mundo corporativo, pues yo tengo más de 16 años trabajando, muchos de ellos en la parte de negocios, perdón, en la parte de tecnología y 8 de ellos trabajando ya netamente en el lado de negocios, haciendo ese match entre el negocio con el lado tecnológico, más o menos 10 años en temas de agilidad. Desde cuando decide agilidad, la gente pensaba que era, no entendía nada, ¿no? Era muy difícil explicarle a mi mamá qué hacía, me acuerdo en ese tiempo. Hasta hoy es un poquito más difícil, pero en ese tiempo era mucho más. Y he pasado por muchos roles, jefa de mejora continua, gerente de proyectos, he sido el coach y pues ya hoy, netamente dentro de Wise, que tiene dos líneas muy fuertes, que es la transformación digital y que tenemos toda una evaluación de madurez digital para organizaciones totalmente free. Hay una versión de pago, una versión free, así que también pueden darse una vuelta por ahí. Y como ligado al tema de agilidad, pues ya ayudando a las organizaciones en todo ese proceso empresarial. Algunas certificaciones que están por ahí, me faltan como 4 que no las he actualizado, pero están muy ligadas, como ven, al entorno de la agilidad que pues nos hemos ido trabajando en este tiempo. Perfecto, eso es un poco de mí. Acá no ver algunas cosas dentro de lo que vemos, es el expertise que tengo hace varios años, tanto en sector público como privado, nacional e internacional, para saber con quién le está contando esta historia, ¿no? No he nacido ayer, tenemos bastante tiempo en esto. Estas son algunas de las empresas que también me falta actualizar esta PPT, prometo actualizar para la siguiente, que están tanto en el sector público como privado, porque sí se puede hacer agilidad en sectores públicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer a pasar ahora sí? Vamos a ver un poco de historia de agilidad, vamos a entender qué es la agilidad empresarial, vamos a hablar de un framework que a mí me gusta mucho, que es el framework de Trivalor, cómo funciona y cómo un ejemplo a través de un caso que ustedes puedan conocer. Y luego vamos a hablar un poquito de cómo o qué hay en una certificación muy bonita que es la que damos como consultor de agilidad empresarial. Entonces, empezamos. Todo este tema de la historia de agilidad no es nueva, ¿no? O sea, no es algo que nos inventamos y de hecho van a salir muchas prácticas después y todo va a seguir siendo parte de lo que vamos aprendiendo en la evolución y en el camino. Nace más o menos desde la gestión científica, ¿no? Allá en 1910, donde lo que buscaban era, oye, hay que darle a cada persona una especialidad. La gente es muy buena haciendo algo, entonces vamos a especializarla. Entonces empezamos a darle a las personas prácticas y especializaciones para que puedan empezar a resolver situaciones y problemas. Entonces desde ahí, antes del plan Ducheck
Act, que todos los conocemos, existió una práctica previa, más o menos entre el 2000, entre 1913 y 1916, que era el Plan Do Studies Act, que básicamente era, hay que estudiar una situación, un problema para resolverlo, netamente para eso. Y de ahí, obviamente, ustedes ya, el tan conocido sistema de producción de Toyota, todo el proceso de mejora continua que tienen, que nos ha dado muchísimo hasta el día de hoy, que estaba ligado tanto como el Plan Do Check Act, al Kanban, a temas de manufactura, ¿no? Todo lo que es Lean Manufacturing, todo ese cambio que vivimos. Ya por la década entre el 50 y el 60 empezamos a ver que hay un desarrollo iterativo incremental, no de software, pero sí a nivel de manufactura, de industria. Hoy hay que empezar a desarrollar cosas que vayan iterando y que vayan generando valor en el tiempo, cada vez mayor. Entonces luego vino ya la parte de apalancado todo esto, teoría de restricciones, Lean Product System, Lean Thinking, todo este pensamiento Lean, seguíamos con toda esta onda, hasta que más o menos entre el 90 y el 2000, ustedes saben que el 99, para ser específicos, empezamos a ver prácticas ya netamente del desarrollo de software, ¿no? Temas de tecnología. Scrum y XP dieron la luz, la avisoraron y nos enseñaron muchas cosas ligadas a cómo podemos hacer un mejor desarrollo de software. En el 2001 el manifiesto ágil nos resolvió a todos y dijimos, bueno, esto es como era el padre nuestro hasta muchos años, hasta un poco años atrás, de qué es lo que teníamos nosotros que trabajar, que desarrollar o cómo era mejor para empezar a desarrollar software. DevOps, allá en el 2009, nos da una mirada de, oye, no solamente tiene que ver la parte de software o tecnología, hay que empezar a integrar otras cosas, ¿no? Como operaciones. Luego nació el método Kanban, que es decir, oye, esto no solo lo puedes aplicar a TI, lo puedes aplicar a diferentes áreas. Entonces ya empezamos a abrirnos la mente, ¿no? Y ya por el 2012, yo me acuerdo que entró toda la moda, la onda, y ustedes seguramente, si están desde ese tiempo, todo el mundo quería escalar. Todo el mundo hablaba de escalado, 2012, 2014, 2016 fue el boom, me acuerdo que toda la gente hablaba de escalabilidad, cómo llevamos todas estas prácticas que funcionaban muy bien en tecnología a áreas que no eran tecnológicas, a las áreas de facturación, logísticas, auditoría, queríamos ver cómo encajar eso. De hecho, yo oí que charlas, me acuerdo ya por ese tiempo, ligados a escalabilidad, porque eso era el futuro, lo que veíamos, ¿no? Pero nos topamos mucho de nosotros con que ese proceso fue demasiado doloroso, mucha resistencia, tratar de imponer cosas que no habían nacido para eso, en buscar adaptabilidad, y en ese proceso justamente de adaptabilidad es donde nace la Enterprise Agility o ese entorno de decir, hay que ver todo de manera organizacional, no se trata de escalar la agilidad, se trata de ver a la organización y generar capacidades en ella y darle a cada quien lo que sea necesario. Entonces empezamos a ver cómo han ido cambiando, y esto en el 2018, porque vamos a ver que el 2018 fue un año de inflexión, fue el boom para el lado tecnológico y obviamente también fue el boom para todas las prácticas que estaban muy ligadas a esto. ¿Ok? Entonces, esto está amarrado, o sea, acá hago una salvedad porque yo soy muy consciente que el tema de Kanban no es ágil, que hay mucha contraprestación realmente no en este grupo de agilidad, pero digamos, para efectos prácticos, pues estoy usándolo y poniendo en esa línea como tomando ejemplo de cosas que se pueden aplicar desde un sentido ágil, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué les comentaba? Porque el 2018 fue un año de un punto de inflexión tecnológico. Empezamos a ver muy marcada la exponencialidad e incluso la doble exponencialidad de muchas tecnologías, ¿no? Es decir, algo que pasaba desde que nos tomaban muchísimos años, empezó a tomarnos cada vez una menor cantidad de años, menor cantidad de tiempo y a un costo muy barato. Recordemos que para que una tecnología sea llamada una tecnología exponencial, tiene que ir creciendo el doble de su tamaño en el tiempo a la mitad del costo, ¿no? Entonces esto es un poco hacia donde era la tendencia.
A ver si por ahí, muchísimas gracias. Entonces, vimos que el 2018 la mayoría de tecnologías empezaron a crecer ya muchísimo. Por eso es que fue el boom de la contratación de los desarrolladores de software. Empezamos a pedir muchísima gente ligada a tecnología, cada vez esto era mucho más, había una mucha tendencia a esto, y obviamente todo el tema de agilidad se movió con esto. Era imposible no tenerlo de ese lado. Las mejores prácticas para el desarrollo de software y todo este proceso se movían detrás del lado tecnológico. Entonces ¿por qué lo menciono? Porque tenemos que entender que todo el tema de agilidad se va a mover siempre del lado tecnológico. Tenemos que ir a la par de esa velocidad, así como le pedíamos a las organizaciones, oye, tu estrategia, tu modelo de negocio tiene que adaptarse a la tecnología y al crecimiento de esas tecnologías, pasa lo mismo con la agilidad. Tenemos que movernos a ese punto, a esa velocidad, darle a la gente lo que necesita para que pueda trabajar. Entonces, en esa vorágine de crecimiento tecnológico, exponencialidad, vemos que pasan consecuencias. O sea, la tecnología se va mucho más rápido de lo que el performance de las personas, el rendimiento de lo que nosotros podemos dar, obviamente nos va a generar frustraciones. O sea, por un lado, económicamente vemos que se habilitan nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades a nivel de mercado, cosas que la velocidad es mucho más rápida. Entonces queremos cosas para allá, pero las personas, ¿cómo nos sentimos en este proceso? Esta gráfica me gusta ver que es básicamente la capacidad que tienen los sistemas para cada vez, o sea, vemos que hay una línea base, que es la línea de la performance del ser humano, ¿no? Nosotros siempre hemos estado muy por encima, o sea, nuestra performance era mucho mayor que las tecnologías, pero en el 2018, si ustedes ven, es el punto donde las tecnologías empezaron a superarnos. De hecho, hacia eso estamos, ¿no? La IA hoy con los lenguajes, el lenguaje, la tecnología de información, que realmente la inteligencia artificial, que realmente lo que hace es entender y hacer más comprensivo en un lenguaje muy natural y transformarlo en lo que realmente necesitamos o queremos, entonces empieza obviamente a ocupar espacios de nosotros como personas. Entonces, ¿qué pasa en la organización? Si bien por un lado hay organizaciones que todavía no se enteraron de esto, entre comillas, porque sí saben, pero los líderes todavía les falta justamente ese proceso de sentido de urgencia, existen muchas organizaciones que sí, seguramente si ustedes están en los roles que hemos mencionado antes, es porque las organizaciones de ustedes ya están en ese proceso de cambio y verán que hay un enfoque hacia lo tecnológico cada vez más, ¿no? Pero aquí viene un punto, las personas cómo se han sentido, o sea, qué tan rápido podemos ir con esos cambios. ¿Podemos ir a la par? O sea, podemos empezar, ¿qué nos falta? ¿Qué vamos a hacer para que nosotros podamos ir a la par de estos cambios tecnológicos? Entonces ha habido mucha frustración. Yo decía que más o menos ustedes se dan cuenta en el año 2016 que empezamos justamente a hacer este proceso de, oye, queremos escalar, 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 buscamos la escalabilidad. Y el 2018 que estábamos en esa transición, la tecnología cobró un mayor impacto. Entonces, en las cosas para allá, y había mucha resistencia, mucha frustración, muchos cambios que se nos hacía muy complicado en muchas organizaciones poder manejarlo. Así que yo les quiero aquí hacer justamente esto es algo que yo siempre digo, ¿no? Recordar esto, la estrategia que las organizaciones tomen, siempre a raíz de nuevos modelos, del uso tecnológico, tiene que estar conectado con la parte de la cultura que son las personas, el mindset, el comportamiento, pero no pasa siempre así. Hay esa desconexión, o sea, yo quiero que vayamos a una velocidad, quiero que usemos esta tecnología, quiero que la gente lo que yo diga lo haga, pero así no funciona, esto no es arte de magia, ¿no? O sea, hay cosas que pasan por detrás, entender cómo piensan las personas y cómo la llevamos. Está bien ir hacia eso tecnológico, pero ¿cómo hacemos que esto suceda con las personas? Así que en este proceso yo quiero preguntarles a ustedes, antes de ver eso, vamos rápidamente a hacer grupos de 5. Michael, ayúdame aleatoriamente, grupo de 5, le voy a pedir, para que me respondan esta pregunta. Quiero que entre ustedes hagan
esa catarsis y un poco cuenten cómo fue el proceso de adopción e implementación. Yo voy a poner implementación porque en algunos casos fue tienen que hacerlo y hacerlo, ¿no? No fue un proceso natural, sino simplemente hazlo. ¿Cómo fue ese proceso de adopción de la agilidad en tu organización? Ya me refiero a cómo lo hicieron, qué prácticas usaron, cuáles fueron los resultados, hubieron resultados negativos, hubieron resultados positivos, cómo lo viviste. Quiero que compartan en grupo rápidamente cómo vivieron esto. Y luego vamos a analizar eso para ver si realmente hay una media, si realmente hay algo en común en todos nosotros, y luego analizar y responder cómo lo vamos a ir trabajando en el tiempo. Entonces, Michael, me ayudas lanzando los grupos. A ver, ¿estás por ahí? Ya está. Entonces, van a ir ahorita justo a los grupos, vayan pensando justo cómo ha pasado esto en tu organización. Ahí está. Uy, hay que motear a alguien por ahí. Listo. Por favor, les pido que vayan a los grupos, conversen y regresamos en 5 minutos. 5 minutos volvemos. Esta es la pregunta. Como agilistas, como líder, como jefe de práctica, como jefe de proyecto, yo sé que ustedes van a ir a los grupos y van a hacer esa conversación. Ahí está, ya han ido. Michael, a los que están aún en sala, ¿puedes mandarlos, por favor? Están terminando de unir todos. ¿Qué tal? Los que han podido compartir, quería saber cómo les había ido. Algunas cosas que han visto, coincidencias entre ustedes. ¿Quién me quiere compartir qué resultó de esa conversación en equipo? Pueden abrir el micro, ¿ah? Nos faltó tiempo. Sí, ustedes a veces el tiempo como facilitadores, hay que... Ok, pero entre lo que pudieron compartir, ¿qué sacaron? Cuéntenme un poquito. Ricardo, por favor. Ricardo Castel. Sí, ahí se activa el micrófono. Hola a todos. Creo que mi grupo que estuvimos, todos estábamos de acuerdo que actualmente las transformaciones juegan un papel importante, pero que son realmente complejas. Y uno de ellos es porque las altas gerencias en las organizaciones, no todos están todavía en esa línea de la gestión del cambio para que la organización pues vaya teniendo esta adopción hacia la agilidad. Y eso hace que tengas dolores en el proceso para los que llevamos transformaciones. Creo que justo mi grupo tenía una parte de un psicólogo también y es importante, ¿no? Que nosotros intentamos que las personas estén en el centro porque para mí las transformaciones deberían empezar desde las personas a nivel de cultura, posterior a eso, pues los procesos y último la tecnología. Pero efectivamente las organizaciones en proceso, sobre todo en banca, que la mayoría estábamos, creo que se enfocan siempre a los resultados y no ven mucho a las personas. Y eso hace que ciertas transformaciones pues se llegan a dar con más largo tiempo, con muchos tropiezos, llegando a un tema de que tienes muchos temas negativos, ¿no? Las personas se cansan, entras en un tema de burnout y finalmente las personas terminan yéndose hacia otras nuevas oportunidades con lo aprendido en este proceso doloroso para buscar una organización donde puedas implementar un cambio que efectivamente con la experiencia que tuviste pues genere mayores resultados. Y eso de nuestro lado. Perfecto. Gracias, Ricardo. Y justo también nos comentaba por ahí Magali que toda transición cuesta, ¿no? Sobre todo en empresas que nacieron muy tradicional. Efectivamente, eso es lo que hemos vivido. Mucha, entre comillas, resistencia al cambio. Tengo una charla, un webinar que hay hace poco que hablamos netamente del trabajo de gestión del cambio, porque sí, hay un trabajo de resistencia a entender, pero también un trabajo nuestro como agilistas en ese camino, ¿no? ¿Cuál es nuestro trabajo en ese proceso de gestión del cambio? ¿Qué herramientas podemos usar nosotros para empezar a disminuir esa resistencia? Parte de eso también.
Y efectivamente, eso es un poco a lo que nos encontramos. Entonces, cuando nos encontramos a esto, empezamos justo en estos puntos de inflexión a ver qué cosa había afuera que nos pueda ayudar, o sea, qué cosa empezaba a modificarse, a cambiar y que nos sirviera. Entonces, la parte de Agile, como lo entendimos desde el 2000 en adelante, digamos, ha sido más de prácticas, de haz esto, haz esta ceremonia, sigue este método para poder empezar a crear valor, que es al final lo que queríamos. Y nos funcionó por mucho tiempo, entre comillas, nos funcionó, pero ya cuando empezamos a decir, oye, está funcionando muy bien en un equipo, en algunos no, pero ya cuando queremos empezar a escalar, que fue todo el proceso, que salvo voy a hacer una salvedad también acá, Business Agility, digamos, hay un par de instituciones que tienen este nombre, que han cambiado también su proceso en el camino, también han ido evolucionando y que ya no tanto hablan de escalabilidad, sino también empezaron a hablar justamente de capacidades, ¿no? Entendemos la agilidad empresarial como una capacidad, es decir, capacidad que se debe generar dentro de la organización para que ésta pueda entregar valor. Eso es al final lo que estamos buscando con la agilidad empresarial. Entonces, hay algo que sí quiero, justamente eso es la diferencia entre estos conceptos, y hay algo muy particular, específicamente la agilidad empresarial de la Enterprise Agility University, me gusta mucho y me ligué, de hecho, si han visto las certificaciones, tengo de temas de Business Agility, también certificada en todos esos procesos, pero lo que me gustó de esto nuevo es que aborda tres cosas importantes que no lo vi en otros. Y un punto, y esto se lo dejamos en general para que ustedes también lo puedan estudiar, es entender lo que acaban de decir, es, oye, las personas, la resistencia, los cambios, porque lo que nos estaba faltando era entender cómo afecta todo este proceso de exponencialidad, de la aceleración del cambio en el cerebro de las personas, en el comportamiento, en la vida personal, en la vida profesional de las personas. Entonces, algunos dicen, no, pero la vida personal no, claro, cuando le dices que se quede hasta más tarde, cuando las personas no salen a la hora, cuando tienen que trabajar los fines de semana, así le compras una pizza, etcétera, estás afectando su vida personal. Cuando no estás llevando una correcta gestión del cambio de todo este proceso, afectas a las personas y a veces no lo entendemos. Entonces, justamente la idea de esto, lo diferente es que dentro de lo que vamos a ver como la EAU, si toma y considera esto. De hecho, hay todo un proceso de cambio acelerado, está básicamente fundado en neurociencia, psicología organizacional, todas las teorías del cambio que tenemos, y en temas de exponencialidad, ¿por qué? Para trabajar los otros dos casos, que es realinear a la compañía en tiempo récord, porque sí se necesita. O sea, esto no es algo que no va a pasar, y también el contexto nos dice que necesitamos realinear las compañías. Oye, necesitamos que la pandemia nos enseñó esto, hay que realinearnos ya en el momento que sea necesario. Entonces necesitamos por eso generar esas capacidades en la organización que me permitan empezar a realinearme, ser flexible, sostenible en el tiempo. Pero para que estos dos se dé, lo primero necesita estar sólido. O sea, es decir, que las personas estén sólidas, que las personas tengan esa capacidad. Entonces, desde ese marco, justamente yo siempre le hago las preguntas cuando vamos y me dicen, oh, Joana, queremos agilidad, vamos a crear nuestro primer equipo, que empezamos. Ok, la pregunta que yo les hago es esta. ¿Con qué rapidez las personas de tu organización pueden adaptarse a esa nueva estrategia? Porque tener un equipo ágil es una estrategia, así sea de Scrum o lo que tú quieras, es una nueva estrategia. Tu equipo se puede adaptar, o sea, tú sabes, se puede adaptar, es consciente que el comportamiento de las personas, que la forma de pensar de ellos es adaptable, o sea, es rápido. ¿Eres consciente de eso? Porque en el nivel que tú consideres, que te hagas esta pregunta y te hagas consciente de esta pregunta, es que tú tienes que decir, no se trata solo de poner un marco acá. Se trata de ver que estas personas realmente qué necesitan para que puedan hacer el trabajo y esa estrategia que yo quiero y entregarme en la velocidad y en la respuesta que yo quiero. Entonces, justo por eso que pasa mucho, es que debemos entender, y esto es algo nato y natural, que el cambio es un componente fundamental y debemos aceptarlo. Cuando decimos abrazar el cambio, realmente lo que estamos diciendo es que debemos dentro de las organizaciones permitiros entender
que el cambio nos permite adaptarnos y responder a las condiciones del mercado, ¿no? Nos mantenernos relevantes, competitivos, y obviamente, ¿por qué? Porque estamos cada vez viviendo en un mundo empresarial evolutivo, en constante cambio. Entonces necesitamos entender que el cambio es fundamental, es básico. Entonces, por eso es que uno de los modelos que más me gusta del EAU, que es el modelo de Enterprise Agility Dynamics, me sirve para explicar a esos líderes cómo funciona esto, ¿no? Decir, oye, mira, hay 4 aspectos muy importantes en una organización, en cualquier empresa, ¿no? Está la estrategia, que la tenemos, que es lo que quiere, que ve toda la parte hacia dónde te vas con tus modelos, hacia dónde está yendo el mercado, cuáles las tendencias tecnológicas que yo quiero, porque todo eso es una estrategia que voy a tener, cómo estoy innovando, incluso cómo voy a proyectar mi innovación en el corto y en el mediano y en el largo tiempo para responder con modelo de negocio y obviamente al mercado, esa es la parte estrategia. Entender, por otro lado, que obviamente necesita un liderazgo que vaya de acorde a esta estrategia, pero que empiece a trabajar con los individuos, que son todas las personas de la organización. Que empiece a trabajar con ellos, que empiece a esto que yo quiero como visión, los haga que sea también visión de ellos, que los lleve y los movilice a la gente hacia esa visión, no que los motive, sino que los movilice, ¿no? Que les dé las herramientas necesarias para que esas personas que están ahí puedan hacer su trabajo. Lo que necesitamos es empezar a trabajar en las personas como foco. Y cuando hablamos justamente de las personas, y ustedes han dicho, ¿no? Y a las personas sí, pero las personas es darle las capacidades, las habilidades que necesitan para que se puedan adaptar a los cambios. No solamente que se puedan adaptar a ese nuevo método y capacitarlo en ese método y ya está, me fui, sino qué necesito yo para que esa persona se adapte al cambio. ¿Qué herramientas, frameworks hay para que ellos se puedan adaptar a esos cambios? ¿Cómo voy a gestionar este cambio que estoy haciendo para que el impacto sea menor y ellos puedan subirse rápidamente? Y ahí es donde hablamos del otro aspecto importante, que es netamente el cambio. El cambio siempre va a estar. Entonces, ¿qué técnicas, framework, prácticas puedo usar si ya es algo que está nato en mi organización, en el contexto del mercado? ¿Por qué no lo trabajo? Porque siempre hablamos de personas, tecnologías, procesos, estructuras, liderazgo, ¿no? Dentro de lo que siempre. Pero el cambio es como el cambio. Todo el mundo se tiene que adaptar al cambio, ya, y nadie hace nada. O por ahí está dentro del lado cultural, a veces incluso conozco organizaciones muy grandes que ni siquiera la gestión del cambio es una gestión del cambio como tal. Simplemente es, ya, ¿qué nuevos roles hay? ¿Cómo le vamos a pagar? ¿Cómo le vamos a calificar? Se acabó su gestión del cambio. O sea, no hay ese proceso holístico de unir. Entonces, el cambio es un aspecto importante que se tiene que trabajar y es una capacidad que se tiene que desarrollar en la organización para que obviamente nos permita tener resultados. ¿Y cuáles son esos resultados que esperamos de la agilidad? Esperamos que la organización siempre esté innovando, siempre esté respondiendo y siempre esté lista. Respondiendo es generando nuevos modelos de negocio, nuevos productos, estar siempre acorde al mercado. Estar lista es, oye, hay otra pandemia, tranquilos, estamos preparados para esto. Vamos a poder. O sea, la gente está preparada, tiene las herramientas, las capacidades para adaptarse. Siempre innovando. Oye, ¿cuál es la tendencia del mercado? ¿Hacia dónde vamos? Estamos pensando cómo estamos aprovechando las tecnologías exponenciales. Hoy con todo el proceso de inteligencia artificial, cómo le estoy a todo este proceso de inteligencia le estoy adaptando para que la gente de mi organización pueda generar mayor valor. Entonces, lo que buscamos de la agilidad al final es eso. Buscamos que la organización tenga estas 3 capacidades, que es estos 3 resultados. Y obviamente en el centro, si ustedes ven este modelo que parece entre una flor y un caracol, en el centro está lo que realmente es el corazoncito, ¿no? Decimos que queremos crear compañías trivalor. ¿Qué significa? Valor para la organización, valor para el cliente, porque por supuesto el cliente es el centro. Muchas veces solo era el centro, pero ahora no, ya no es el centro, es un triángulo, vamos a decir.
que en donde tienes la organización, el cliente y también tienes la fuerza laboral. En la medida que encontremos un equilibrio entre los tres, es que nosotros vamos a empezar justamente a crear en compañías que estén alineadas con todos los demás. Entonces vamos a ir trabajando justamente ese proceso de trivalor. Oye, ¿por qué irme hacia lo trivalor? Porque no hemos explicado y ustedes lo han vivido mucho. No basta solo con satisfacer al cliente. En nombre de la situación del cliente se han creado productos que no han sido sustentables, que no han sido sostenibles en el tiempo. Y las empresas han sufrido mucho. Entonces, ¿se trata de darle valor al cliente? Por supuesto, se trata de darle valor al cliente, pero también de ser nosotros, tener, obviamente, de ver toda la parte financiera, de estar viendo también ese proceso de crear un equilibrio entre lo que le doy al cliente y el beneficio para la organización. Pero a la vez, y ahí viene la parte adicional, que es el equilibrio y cómo esto impacta en las personas. Entonces voy a hacerle justamente un doble clic ahí a la parte de lo que es Trivalor y este modelo Trivalor, porque a mí esto es uno de los puntos, y le voy a explicar con un ejemplo, que les puede abrir la conversación a ustedes. El modelo Trivalor, en este caso el modelo es la compañía Trivalor, o TBC, si lo queremos llamar, es un enfoque que justamente busca equilibrar estos tres valores que ya habían comentado, ¿no? Entonces, cuando adaptamos estos tres, lo que hace es que obviamente busca una colaboración, que se fomente la innovación, todo el proceso de cultura, incluso crea una cultura, justo una cultura de innovación, y que nos va a permitir justo navegar en diferentes oportunidades, ¿no? Entonces, acá vemos que en la parte justamente de valor a la compañía, sí hablamos de profit, obviamente beneficios sociales, marca, hablamos justamente del impacto que tiene la organización en el planeta, porque no solamente hablamos de compañía como lo que me importa a mí, sino también compañía como el legado y el impacto que está dejando en la sociedad. Y cada vez más somos las personas que trabajamos en diferentes organizaciones, incluso de manera individual, cuando vamos a buscar trabajo, ¿no? Dice, oye, a ver, ¿cuál es el impacto de esta organización? Cada vez nos importa más esto. Probablemente hasta hace muchos años no. Pero hoy ustedes acaban de decir, muchas de las personas renuncian y se van y se buscan una organización en donde haga más match con sus valores y principios. Por supuesto. Entonces acá no se trata solo de generar dinero, como muchos hay, se trata justamente de ver a la compañía y su impacto dentro de esta sociedad. Entonces sí, necesitan generar revenue, por supuesto. Si no, ¿cómo paga toda la planilla? ¿No? Las compañías están para generar dinero, claro, y que no nos duela decirlo, pero esto no es no es lo único que hace. O sea, a veces tengo amigos que tienen muchísima pena de decir que las compañías deben generar plata. ¿Pero por qué? Está bien, porque obviamente con eso podemos generar una sociedad mucho mejor. Entonces, cuando hablamos de compañía, velamos por este tipo de resultados, de indicadores que están ligados a la parte empresarial. Cuando hablamos del valor al cliente, lo que estamos viendo detrás, además de la satisfacción al cliente, la experiencia, hablamos de cómo le estoy yo innovando, qué tecnologías también estoy usando para yo poder tener una mejor experiencia con ellos. Estoy viendo cómo estoy sensando el mercado, cómo estoy asegurándome que los resultados que yo le estoy entregando a mi cliente realmente le generen ese valor. Cuando hablo del cliente es cómo estoy co-creando con ellos, cómo estoy testeando, qué tanto escucho, qué hago con la respuesta que ellos me dan, cómo me aseguro que los procesos sean de inicio a fin, tengan una trazabilidad y sean escuchados. Hasta el 2018, muchos productos digitales, la mayoría subió tendencias, todo el mundo ya hace sus transacciones por las apps móviles, por la web, ¿no? ¿Y qué pasa? Nos venden así de rápido, ¿no?
¿Quieres una tarjeta? Todos los que están en finanzas, ¿quieres una tarjeta? Haz clic aquí. ¿No quieres un crédito? Clic aquí. Genial. Pero cuando vas a hacer tu reclamo, cuando vas a hacer consultas, ¿cuánto tiempo pasa? Las empresas de telecomunicaciones, que son las más complicadas en esto, ¿no? ¿Cuánto duele darte de baja de un teléfono, de tu casa, de una línea móvil? Dolorosísimo el proceso. Y de hecho ahora que está todo el sector salud, que es muy curiosísimo esto, pero le decía, en todo este proceso de salud, yo pedí un upgrade un upgrade la atención de mi hija, es decir, pasarla de que ya no tenga el estándar, sino que ahora sea el VIP, ¿no? El siguiente nivel. Le dije, quiero hacer ese upgrade. Y de hecho estaba mi tarjeta de crédito asociada y me lo descuentan y todo. No debería haber ningún problema. Y cuando llamé, porque no había nada en la app, llamé y me dijeron, mira, eso se atiende por WhatsApp. Fui al WhatsApp, un chatbox, al final me contactaron con una persona y me dice, ya, tienes que mandar un correo. Este es el correo que tienes que mandar y tienes que esperar 30 días para que te contestemos. Y yo le dije, ya, y en 30 días ustedes me hacen el upgrade. No, te vamos a contestar cómo lo vas a hacer. O sea, era de locos. Y a veces es porque solamente estamos concentrados en vender, 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 o la parte de qué me trae dinero, mayor rentabilidad, y no tenemos esa visión total. Y de hecho, la persona que yo conversaba, que es justo la parte que vemos al final, que es la fuerza laboral, con la que al final conversaba, me decía, lo que pasa es que yo no puedo hacer más, porque a mí me han dado estas instrucciones que llevo a decir, y no puedo atenderlo más, señorita. Muchas gracias. Chao. Tin. Adiós, me cerró el chat. No podían hacer más. Entonces esto es como que a veces es solamente me concentro en generar valor en algo a la compañía por una venta, por lo que más nos vende, que seguramente que es el seguro de primera instancia, y nos perdemos todo lo demás. Y esas personas, y que vemos la parte de fuerza laboral, es como justamente nosotros creamos un bienestar para esas personas, empoderándolas, porque claro, es necesario que puedan tomar decisiones. Cuando hablamos de la fuerza laboral y el bienestar de ellos, no se trata solo de que obviamente se sientan cómodos donde trabajan, se sientan seguros, pero también parte de eso es que se sientan empoderados en poder tomar decisiones y resolver problemas. Entonces, esto es cómo yo involucro a esas personas dentro de dentro de estos dos componentes adicionales y no verlo como que muchas veces lo vemos como por separado, ¿no? Oye, hay que hacer esta parte para ellos, como que los jueguitos, o como que ya por ahí compensaciones, por bonos, pero solamente están ligados mucho o a la venta, por un lado, o al cliente por si el cliente calificó bien o mal, ¿no? Pero es monetario netamente en función a eso, pero luego para que puedan tomar una decisión y resolver problemas, no, cero, porque solamente es como el enfoque que tienen, uno. Entonces lo que buscamos es que tengamos un equilibrio sano, entre comillas, pues, sano, saludable entre los tres. ¿Y esto cómo lo podemos aplicar? Les voy a mostrar un ejemplo justamente. Oye, Joana, ya, ¿cómo aplicamos esto? Vamos a ver cómo con 3 puntos podemos usar el modelo TBC en una planificación estratégica, ahora que estamos fin de año, ¿no? Y que todo el mundo está haciendo su planificación estratégica, ¿no? Ya, la mayoría de ustedes empezaron seguramente. Y esto puede ser aplicable en cualquier empresa, ojo, ¿ah? No necesariamente en empresas que estén con temas de agilidad, porque lo que vamos a hablar no habla de agilidad hasta ahí. Entonces, lo que tenemos, el primer punto de identificar y esto es como que ese análisis previo que tenemos que hacer, de identificar las métricas claves de cada una de estas dimensiones, o sea, de cliente, empresa y la fuerza laboral. ¿Qué tipo de métricas? Por ejemplo, en caso de empresa, ¿cuáles son los costos asociados que tenemos? ¿Cuál es nuestro impacto en la sociedad? Y ahorita justo estamos trabajando con 2 cementeras, ¿ya? Y estas 2 cementeras, claro, tienen como punto clave el impacto que están dejando a nivel de ambiente, ¿no? Medioambiental. Entonces, de hecho, para ellos,
tener claridad de estas métricas las lleva luego, como vamos a ver, a temas de objetivos, ¿no? Entonces, es necesario entender métricas importantes y claves que tiene la organización, ¿no? La capacidad para cambiar el costo económico, los márgenes de beneficio que tenemos, la rentabilidad, estas métricas que son importantes. Si estamos en el top, si somos el número 1, número 2, número 3, si ya tenemos, si somos líderes de un mercado, esas son métricas importantes. Por otro lado, ligado a clientes, el tan famoso NPS, amado y odiado, ¿no? El nivel de satisfacción, pero también la tasa de co-creación o retención, la velocidad con la que podemos resolver consultas o respuestas o problemas de los clientes. Y para el tema de la fuerza laboral, además de la compensación, que siempre es el punto mayor trabajado, pues dentro está también el nivel de rotación, el nivel de salud, de seguridad, de compromiso dentro de las personas en la organización. Esas son algunas de las métricas. Cada organización tiene sus propias métricas. Podrá tomar algunas de estas y propias, como les decía el caso de estas cementeras, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si identificamos si estas métricas están por debajo o por encima, tenemos que cuando vayamos a tener esa conversación de los famosos objetivos, ya sea que uses OKR, Balance Scorecard o SMART o el que quieras, estas métricas están ahí. O sea, si yo tengo una altísima rotación, es necesario trabajar un objetivo para ese tema. Algo me está diciendo. Si mi nivel de seguridad de salud es bajo, si la gente no se siente comprometida, entonces necesito trabajar estratégicamente algo ahí. Lo mismo con el cliente, si mis indicadores de cliente están por debajo de los que yo espero, necesito estratégicamente ponerle el foco ahí. Lo mismo con la empresa. No se trata de sacar 20 productos súper digitales y estar en rojo, o que los productos estén en pierde. No, hoy paremos. Tenemos que generar estabilidad en la organización, que sean sostenibles. Entonces, el punto número 2, una vez viendo esa claridad de esas métricas, es justamente empezar a establecer esos objetivos, pero considerando las métricas. Y ahí es donde Trivalor toma cartas, porque lo que vas a hacer, qué genial, ya tengo los 3, pero me tengo que asegurar que siempre hay objetivos que trabajen los 3 puntos, sean estratégicos o no estratégicos, de alguna manera tienen que existir. ¿Por qué? Porque son consecuencias uno del otro, o digamos, están apalancados. Y acá les pongo un ejemplo, que es de los más típicos, ¿no? Mejorar la experiencia del cliente al interactuar con nuestros productos y servicios, ¿no? Desde todo el mundo, o experiencias wow, o ser los más guays en tema de experiencia, lo que le queramos llamar, es un objetivo. Del lado de empresa tenemos, este es un objetivo de una organización, seguir liderando el mercado agroindustrial por 5º año consecutivo, ¿no? Y hasta ahí voy a decir, y estos tienen su propio KR. Generalmente lo que vemos en las organizaciones es que sí hay para el cliente y para la empresa, ¿no? Ligados temas netos monetarios y cliente. Pero no vemos mucho del otro lado, o lo vemos muy táctico o muy separado. Entonces, desde este punto, sí, la idea, justamente si yo busco, por ejemplo, mejorar la experiencia al cliente, ¿cuáles serían los KRs o KPIs, voy a decirlos, que me van a ayudar? Aumentar la satisfacción del cliente en un 20%, ¿no? A través de la mejora y la calidad del servicio. Aumentar la retención en un 5%. Perfecto. Del otro lado, incrementar la eficiencia de los procesos un 15% de procesos core, incrementar la rentabilidad, reducción de costos operativos, los OKR más típicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando solo yo tomo estas dos partes, ¿no? Yo asumo, porque de acá lo que vienen son las iniciativas, y esas iniciativas se llevan un portfolio, se priorizan, y yo asumo que lo que salga de esto, la gente lo va a tomar, y lo va a tomar para bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? No pasa generalmente así. Entonces yo en ese momento decir, oye, mira, este es Trivalor, me parece genial que tengamos esto, pero ¿cómo están las personas?
sea, si yo tengo que aumentar la satisfacción de mi cliente, lo que tengo que asegurar es que mi equipo tenga un compromiso con su trabajo, porque a la medida que la gente se sienta comprometida, puede atender mejor, puede desarrollar mejores productos, incluso mucho más rápidos. O sea, a la medida que la gente exista un compromiso natural como desarrollo, lo va a hacer. O sea, va a tener un impacto en esa satisfacción y por lo tanto también en la eficiencia de los procesos. Si yo reduzco la tasa de rotación, lo que voy a hacer efectivamente es que el conocimiento, todo el know-how que está en mi casa, pues no tenga que volver a enseñarle a alguien porque es una pérdida de tiempo. Entonces también me va a ayudar a mejorar, obviamente, la satisfacción de mi cliente y a mejorar también los otros dos puntos. Entonces vemos que es necesario empezar a ver los tres como uno solo. Este es un ejemplo básico. La idea es que ustedes lo que hagan es que lo empiecen a ver, y yo se los digo, hagan ese ejercicio con sus OKRs y vean qué les falta. Llévenlo al modelo Trivalor y digan, oye, voy a empezar a unir mis OKRs. ¿Qué me está faltando? Hagan ese pensamiento mental rápido. ¿Qué está faltando por este lado? ¿Qué nos está faltando ver? Porque justamente, claro, yo quiero los otros dos, está genial, todo lo queremos, pero eso tiene que ser sostenido desde el lado de promover el bienestar, la satisfacción o una salud organizacional estable, una salud organización alta. Tiene que ser visible. A alguien se le tenemos que encargar esto. Entonces, claro, muchas veces esto es como que le pertenece al área de gestión humana, talento y cultura, probablemente en algunas organizaciones, pero es como que independiente de lo demás, ¿no? Y es como que ya, ¿qué hacemos por acá? O sea, y lo marco distinto a los otros dos. Es como si no existieran conexiones. O no vemos el impacto de manera visible de estos tres. Entonces, este modelo justamente al tenerlo de esa forma visible nos dice, ok, no va, obviamente, no es que el 20% de acá va a generar el 15%, el 15% va el 20%, obviamente no es así, pero están conectados. Probablemente un 1, un 2% me podrá ayudar, pero me va a ayudar. ¿No? De alguna manera existe esa conexión. Y me tengo que asegurar luego, obviamente, con las iniciativas de que eso funcione. Entonces, esto es un punto, o sea, acá es independiente del método de objetivos que ustedes vayan a usar, lo que tienen que buscar es que esos tres se conecten. ¿Ya? Eso es básico. ¿Por qué? Porque lo siguiente que vamos a hacer es decir, ok, ya tengo clara, obviamente, cómo vamos a alinear eso, y el paso número 3, porque le dije en 3 pasos para su planeamiento estratégico, estos 3 pasos van a evaluar justamente qué cosa, el capacity, las personas, los recursos, las inversiones que necesitan para cumplir esos objetivos, pero también investigaciones, pronósticos, modelos financieros. ¿Qué preguntas me tengo que hacer yo acá? Porque como ya los he puesto como objetivos, ya los tengo como KRs o indicadores o KPIs, ¿no? Es, oye, ¿cuánto de presupuesto necesito para mejorar esa satisfacción o la retención? ¿No? Para llevarlo de un punto a otro, si quiero. ¿Qué inversiones tecnológicas debo hacer? ¿Qué procesos necesitan reducción de costos? O sea, antes de generar iniciativas, ojo, empezar a hacerme este tipo de preguntas. ¿Cómo voy a aumentar esos ingresos? ¿Cómo voy a aprovechar las tecnologías digitales y exponenciales para potenciar la fuerza laboral? ¿En qué medidas se va a ver afectada la sociedad, la reputación de la empresa? ¿Qué programas de capacitación y desarrollo para la fuerza laboral requieren financiamiento? ¿O para mejorar el compromiso? ¿O para mejorar la seguridad? Entonces, en la medida que yo me empieza a cuestionar esto viendo a los tres, ¿no? A los tres entes o las tres dimensiones, es donde salen todas las ideas después. Y enmarcadas y enlazadas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo estoy segura que ustedes también,
asesorando a organizaciones, esa parte de ahí no la ven. Eso se lo dejan al área de talento y cultura que lo vean ellos de manera independiente, fuera de tu PA planning, fuera de tus planificaciones, porque eso como que lo ve alguien independiente. Y eso es uno de los problemas, que no le pertenece solo a un área, es transversal. Hay que verlo como un todo. Entonces ese es el primer punto de conversación. Y tal vez uno de los puntos que no se va a cambiar inmediatamente, por supuesto, ¿no? Ya, te compro la idea, hagámoslo. Pero el que lo menciones, el que lo digas, el que se pongan por lo menos a hacer ese ejercicio mental, va a empezar a cuestionar y vas a empezar a decir, oye, sí, ¿no? Tal vez no ahora, pero en el siguiente. Y si empezamos a poner al menos una, o si decimos que gestión o talento alguien lo haga y luego vayamos revisando nosotros, viendo cómo podemos enlazarlo, ya empezamos a hacer un cambio. Entonces, hasta acá, preguntas, consultas, dudas, por favor. A ver, nada, no hay preguntas, todo se entendió súper claro. Qué bueno. ¿Ya conocían el modelo Trivalor? ¿Están ahí? ¿Están? Bueno, espero que si no lo conocían, lo vayan a usar ahora que están ahí. Lo pueden usar para planeamientos estratégicos, para estimar los presupuestos, para definir los objetivos, ya sea cualquier método que usen, para generar y validar iniciativas también. Oye, ¿cómo generamos nuevas iniciativas? En el marco de las tres, para iniciar con un tema de agilidad. Si todavía no estás en un tema de agilidad, acá no hemos hablado nada de agilidad como tal. O sea, como agilidad como el que lo conocen todos, ¿no? Como esto de Scrum, Safe, Less, Kanban, ¿no? No, acá estamos hablando de negocios, de generar outcomes en la organización. Entonces te sirve para tener esa primera conversación incluso. Y ahora bien, cuando ya has hecho esto, ya empezaste a generar tus iniciativas, te quiero compartir otro framework que creo que está muy enlazado y de los que me gusta mucho, que es el framework, es uno de los frameworks de la Enterprise Agility University. Y este justamente se enlaza con todo lo demás. Y acá vamos a ver algo que no sé si ustedes sabían, pero dentro de la EAU tenemos 5 tipos de agilidad y están divididas así. Y en el centro van a ver la agilidad mental. ¿Por qué? Porque lo que decimos es que justamente, y realmente es una de las principales, de lo que decimos que las personas necesitan, eh, necesitan capacidad para que se replantee, para que puedan replantearse, obviamente, para que puedan responder y ver cualquier reto o situaciones con nuevas soluciones, incluso en momentos de alto estrés. Entonces, esa capacidad en las personas es lo que sí necesitamos que se tenga. Pero además de eso, digamos, la agilidad mental, existen las otras 4. La agilidad técnica es la que la mayoría de nosotros conoce, ligado justamente al desarrollo de software, cómo podemos generar el mayor software en la menor cantidad o con el menor costo y con una alta calidad, ¿no? Que es la que hemos conocido por mucho tiempo. Pero esto no es sostenible y esto es una de las cosas que digo, porque esas iniciativas que van a salir de tus objetivos están muy ligadas a temas, seguramente muchas de ellas al productos o mejoras en los servicios o digitalizaciones, automatizaciones, ya, pero no basta con eso. Está súper chévere que queramos hacer eso, pero tenemos que entender que para esos productos o servicios necesitamos estructuras. O sea, la estructura que tengo, y ahí es donde venía a la comparación que les comentaba de esto, de voy a crear mi primer producto digital, mi primer equipo, a ver cómo está conformado, cuál es la estructura que tiene, cómo va a operar el modelo operativo al que va a responder, el modelo de gobernanza que vas a tener.
porque no se trata simplemente de crear un equipo porque creas el equipo. De hecho, hay una tendencia desde este año de hablar de diseño organizacional. Todo el mundo quiere su diseño organizacional, ¿no? Hablamos de, ay, sí, que el diseño organizacional, que los modelos y todo. El diseño organizacional ha habido toda la vida. Solamente que ahora, obviamente, hablamos de diseño organizacional desde el, oye, ¿cómo organizamos mejor a toda la organización, esas estructuras, o movilizamos a las personas? ¿Para qué? Para que puedan, obviamente, responder a esos objetivos que queremos. Entonces, ¿cómo deben estar organizadas esas personas para que nos den los resultados que esperamos? ¿Qué procedimientos deben existir? ¿Qué procedimientos debo romper? ¿Qué procesos hay que cambiar? Eso es agilidad estructural. Entonces, cuando yo genero iniciativas de mis objetivos, debo asegurarme que esas iniciativas caigan también en estos tipos de agilidades. La de resultados ya la tenemos, netamente ligada a responder a la organización, a generar, obviamente, resultados para la organización, ¿no? Esa es directamente la que viene de los objetivos. La social nos habla de cómo creando un entorno, digamos, dentro de la misma organización, se crean nuevas capacidades. O sea, somos seres que al trabajar, al vivir en sociedad, tenemos una inteligencia, esa inteligencia colectiva, ¿cómo la estamos aprovechando? O sea, cosas que no están en estructura, que no son propias de la organización, sino que son propias del entorno. O sea, cosas que dice, oye, este equipo lo hace así, y qué genial, pero solo el equipo lo sabe. ¿Cómo aprovechamos esa inteligencia para llevarlo a toda la organización? Entonces, desde ese punto, y obviamente la agilidad mental que la recalco y la pongo, es que empezamos a ver lo importante que es entender que no basta con la parte de las prácticas que hemos venido y que son muy necesarias, sino que hay que empezar a ver otros modelos, otros frameworks, otras prácticas, otras técnicas que nos permitan desarrollar cada uno de estos tipos de agilidad. Más, una de las cosas que yo hago cuando llego a una organización, cuando nos dicen para trabajar, ya está trabajando en temas de agilidad, y ya trabajamos un assessment, revisamos esos 5 tipos de agilidad, ¿no? Hace poquito que trabajamos con una organización uruguaya, que todavía seguimos trabajando con ellos, revisamos y decimos, ya, a ver, ¿cómo está? Técnica, check, ¿no? Estructural, no tanto. Entonces vamos viendo ahí variables, ¿no? Y son variables propias de cada organización, porque la estructura de una organización no es igual a otra y no le puedo medir. De hecho, la importancia que tiene para cada uno es independiente. Social, de resultados, ¿están conectados o no están conectados? Y mental, ¿la gente se adapta a los cambios o no? No, sí. Y empezamos a trabajar. Ya, entonces para esto hay que generar estas iniciativas, estas técnicas. Perfecto. O sea, no se trata solo del resultado de los productos y servicios, que eso es obviamente lo que nos va a llevar al final a generar ese profit o los beneficios económicos, por supuesto, pero no es solo eso. Entonces, en la medida que nos movamos nosotros esta rueda, si movemos los 5 tipos de agilidad, lo que estamos en el fondo es trabajando las otras dimensiones, que son mercados exponenciales, cómo respondemos mejor, empresa trivalor, que la ven ahí, valor cliente, empresa, bienestar, individuos, cómo los desarrollamos más, y la innovación estratégica, para tener la respuesta que ya hemos visto, ¿no? Siempre innovando, siempre lista, siempre respondiendo. Entonces, este es, de hecho, cada uno de los frameworks que menciono acá, justo cuando tenemos es la certificación de Enterprise IT Consultant, lo trabajamos no solo a nivel de definiciones, sino de ejercicios prácticos y con casos reales. Entonces, mi sugerencia para ustedes es esta información, vuelvan a revisar, vayan a la Enterprise IT University, van a tener todos estos frameworks, revisen y llévenlo a su día a día. La única manera de cómo puedo empezar a salir de lo que ya sé y ya conozco, porque por eso les pedí un poco de apertura mental. Está súper bueno todo lo que ya conoces. Toma eso como base y empieza a ver qué más hay, qué más me puede ayudar. Es así como yo también llegué.
Cuando decía, oye, ya vi esto, qué genial, ¿qué más? ¿Qué más me puede ayudar a hacer mejores consultorías? ¿Qué más me puede ayudar a hacer que los equipos realmente entreguen resultado cuando deben entregar resultado? Y no se trata de ponerle presión o solo plata. Se trata de entender cómo funciona su cerebro, por qué se rechaza el cerebro. De hecho, en agilidad mental, toda la parte de agilidad mental a mí me gusta muchísimo, porque es donde entendemos cómo funciona el cerebro humano. Es decir, oye, yo si hay algo que no es conocido para mí, me voy a bloquear, así sea positivo lo que vienes a decirme. Si hay algo que hace que, entre comillas, peligre alguna estabilidad mía, mi cerebro se bloquea. A nuestro cerebro no le gustan los cambios y no le gusta pensar. Se quiere ahogar todo eso. Entonces hay técnicas y prácticas que debemos empezar a usar para ello, para abrir esas conversaciones difíciles. Otro punto que quiero dejarles, justamente es este punto clave, ¿no? Ya estamos sobre la hora, ¿no? Me quedan unos minutos, pero justamente este punto. Gestionemos el cambio. El cambio es un aspecto nato de las organizaciones. Visibilicemos, démosle su lugar. No lo tomemos como algo más, sino es un punto importante, hay que empezar a trabajarlo. ¿Cómo lo trabajamos dentro de, en este caso, Ayalwise, que es mi marca? Sí lo hacemos todo un tema de cambio, pero trabajamos esas tres aristas claves. Primero con las personas, netamente identificar todas las personas que están involucradas en ese cambio, internos y externos, incluyendo los proveedores, que muchas veces nos olvidamos o creemos que no son necesarios en este proceso. Eh, la comunicación. Antes de hacer cualquier intervención, de poner un equipo, una práctica, una ceremonia, algo, comunica. Esa es la base. Para que la gente no se resista al cambio, la comunicación previa, lo que haces, esas estrategias de comunicación, incluso una misma comunicación en tres lenguajes distintos, es necesario. Si desean, pueden buscar justo la sesión pasada, expliqué una de estas es la pirámide del cambio, que es espectacular, porque esa te ayuda a que justamente trabajes toda la parte de comunicación. Identificas a las personas, en qué parte de la matriz de la pirámide están, y para ellos un tipo de comunicación específico. Y en la parte de intervenciones, acá ya viene todo lo que tú ya tienes como expertise, ¿no? Muchos seguramente de nosotros hemos llevado técnicas de coaching, hemos estudiado coaching profesional, porque como no podríamos ser allá el coach si no hemos llevado coaching, ¿no? Bueno, técnicas de coaching y otras técnicas más dentro del Leaway, muchas, son más de 160 en general como prácticas, que ustedes tienen ahí libre para que puedan estudiar, y crea y empieza a trabajar el comportamiento. Porque acuérdate, el cambio es un cambio de comportamiento. Al final, cualquier cosa de la que ustedes van a promover, lo que estás diciendo a la gente es que se va a cambiar de un comportamiento, de un proceso, hay un cambio. Pasa de un punto 1 a un punto 2, de un punto A a un punto B. Cuando tiene que ver netamente con el famoso mindset, que la gente deje de hacer algo y empieza a hacer de otra cosa, estás hablando de un cambio de comportamiento. Y el cambio de comportamiento no es de la noche a la mañana, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos querido bajar de peso desde el 1 de enero de cada año? Pero no lo hemos podido. ¿Por qué a alguien le vas a decir, oye, mañana empieza a hacer esto y va a decir, ya, sí, listo, lo hago, ¿no? Son muy poquitas las personas que tienen una adaptabilidad al cambio en empresas tradicionales, ojo. En empresas que ya nacen digitales, sí, porque ya son digitales, están viendo y están en constante cambio. Pero en empresas tradicionales que vienen de lo tradicional, probablemente no. Muchos de nosotros hemos adaptado y ya tenemos un mindset de mayor cambio, aceptamos mucho mejor los cambios, pero nos ha costado también desde el inicio, ¿no? Entonces las intervenciones hablan justamente de que tú puedas crear todo un proceso de un laboratorio, un experimento para que cambies comportamientos, visibilices qué necesitas para que puedan hacer esos cambios, eventos, en qué momentos intervienes, qué capacitaciones necesitas. Porque también un punto clave, la capacitación no es algo que se le da a todos. Capacitación de Scrum a toda la organización. Eso es una pérdida de dinero. Sea, es una de las cosas que cada vez que me dicen necesito capacitación, y yo, ¿para qué? No, porque ya.
Dale a la gente lo que necesita. Este equipo va a empezar, a ellos vamos. Hay que sensibilizar, por supuesto, hay programas de sensibilización y la sensibilización también se trabaja según la necesidad de cada uno. Voy a hablar de agilidad, perfecto, en base a lo que cada uno trabaja y a lo que va a poder experimentar y vivir. Entonces, todo eso son intervenciones, pero todo eso habla de una gestión del cambio que trabajas como parte de este proceso de transformación, que está inmerso en ese camino, la agilidad. Entonces, justamente esto, vuelvo a lo que ya no lo puse por acá, pero que estaba al inicio, que le decía estas aristas que tenemos al inicio dentro de uno de los frameworks de la EAU, que es este, ¿no? El cambio, la estrategia, el liderazgo y los individuos tienen que estar de la mano. Hemos visto trivalor, hemos visto un poco de estrategia, he hablado de cambio, ¿no? Un poco de individuos, no hemos visto todo. Hoy en la presentación no he visto ninguno, pero digamos, es un poco hacia dónde va. Entonces debemos empezar a ver eso de manera holística, como un todo, ¿ya? Eso es un poco lo que yo les quería comentar y por supuesto, dejarle, porque siempre veo esta parte, es un cambio, el que vayas a dar, te tienes que asegurar que las personas no sientan que pierden seguridad, ¿no? Economía, ni una caída de prestigio o de estatus, ¿no? No es que no vaya a pasar, es, digamos, sobre todo el tema de estatus o prestigio, es que te asegures que no lo perciban como tal, ¿no? Y esto es la parte que yo más he luchado, porque lo que sucede es que las organizaciones dicen, oye, ya, los famosos product owner por un lado, o los gerentes que cambian de nombre a nombres que nunca en su vida escucharon y decir, oye, me tomó 20 años llegar a ser gerente de división y ahora voy a hacer algo llamado líder de tribu. ¿Qué es eso? Y encima, o sea, ¿qué es esto? Y encima, si yo quiero salir a otro mercado, van a decir, ¿qué es eso? De repente en unas, no sé si esto funciona en todos lados. Por eso es bueno, primero la comunicación y entender y hacer esa participación de que no hay una caída de prestigio, de que todo lo que esa persona, porque cada persona es de manera independiente y se basa en sus valores y principios, todo lo que ha vivido es válido, todo lo que siente también es válido. Entonces tenemos que entender. Entonces, eso es todo lo que yo tengo para compartirles el día de hoy. Por favor, les decía, cualquier consulta, pregunta, me la pueden hacer. Creo que nos seguimos en redes sociales, o sea, por ahí me la pueden hacer. Pero si hasta este momento ustedes han visto que pues, todo esto les resulta interesante, si les puede sumar, yo les invito a que de verdad aplíquenlo. Hagan ese ejercicio ustedes. Oye, ¿cómo está esta parte de mis OKR, mis objetivos? ¿Qué nos faltaría para conectar con el lado de la fuerza laboral? ¿Qué ideas se me ocurren a mí para que luego puedan tener esas conversaciones con tus líderes? ¿No? Oye, mira, por ahí podemos empezar a pilotear esto, hacer con tu equipo. Entonces, si lo que has visto hasta acá, tú crees que te resulta interesante, yo te quiero invitar y te decir que tenemos un programa de certificación donde vamos a ver más de 20 prácticas y técnicas justamente por el tema de creación de valor, de resistencia al cambio. Hacemos un trabajo de resistencia al cambio, de temas de comunicación, técnicas para que justamente puedas hacer una mejor comunicación de los cambios, generar nuevas capacidades. Pero de eso, ahora sí, desde un enfoque práctico, porque hacemos casos, desarrollamos casos. Así que los quiero invitar. Esta es la certificación avalada por la Enterprise University. En este caso, vemos y analizamos, son 16 horas de entrenamiento, toda una plataforma digital, libros, y tienes toda la plataforma de por vida para que tú puedas revisar y todo el material. La inversión es $750. Sin embargo, el día de hoy lo que hemos hecho es sumarle algunas cosas. Bueno, estamos todavía terminando porque nos queda el último grupo. Lo que yo he hecho es crear, o sea, además de las 16 horas, hay 4 horas adicionales para prácticas, netamente de resolución de casos, y tengo una sesión privada, grupal, por los 5, digamos, ahorita tenemos 2 grupos de 5 y estamos cerrando el tercer grupo. Nos quedan 2 cupos para cerrar el tercer grupo de 5, donde efectivamente solamente 5 personas van a contar sus casos. Oye, Joana, tengo esta situación en la organización,
¿qué hacemos? Y usaremos alguno de los frameworks que tenemos dentro de la EAU u otros que sean necesarios para ayudarte a resolver esa situación que estás pasando, ¿no? Y por eso solamente grupos de 5, 20 minutos cada uno, algo muy privado, muy chiquito, donde tú mismo vas a después aprender, revisar y decir, oye, Joana, ¿podría aplicar esto? ¿Lo puedo hacer así? Y todos aprendemos de todos. O sea, estas sesiones nos quedan solo 2 cupos para el último grupo, que sería esto de las sesiones privadas. Y obviamente los sábados tenemos caso de estudio. Es los martes de 7 a 10 de la noche, las sesiones o las clases, y hora Perú. Y los sábados de 10 a 11 de la mañana son los casos prácticos. Entonces es un entrenamiento muy, muy práctico. Así que, por favor, cualquier consulta o duda pueden hacérmela. Encantada de poder responderles, ¿no? Ahí están. Bueno, chicos, entonces vamos a revisar. Si ya no tienen preguntas, consultas, un poco comentarles, dentro del programa, nosotros resolvemos, esos casos de estudio que resolvemos son de empresas reales, ¿no? Que traemos de la consultoría. Entonces, donde es aplicación directa de los frameworks, porque a través de eso ustedes pueden llevarse el ejemplo y decir, oye, esto lo puedo aplicar en mi organización de esta manera. Tenemos testimonios de los últimos, de las últimas, la última certificación de los chicos en empresas del sector privado y sector público, han empezado a aplicarlo. Y hay un cambio abismal entre lo que era antes y hoy. De hecho, por eso nos han dejado sus testimonios en video, porque realmente sí les ha servido. Y yo estoy segura que lo que van a aprender les va a servir sí o sí, ¿no? Así que además aprovechen los que realmente tienen estos 2 últimos cupos, porque esas sesiones privadas que no le hicimos la sesión pasada, pero a raíz de que nos dijeron, oye, necesitamos más, queremos más, se han abierto para este entrenamiento, pues lo vamos a realizar, ¿no? Al interno me comentan, chicos, si de esos 2 cupos todavía nos quedan, porque vaya a ser que yo estoy hablando y, y ya no haya. Por favor, no, porque la vez pasada yo abrí solo un grupo en el webinar anterior y ese mismo día se llenó dentro del webinar. Por eso es que abrimos otro grupo para la gente que se fue sumando los siguientes días, ¿no? Pero como ahora sí ya son 3 nada más, no va a haber más, ya nos acercamos a fiestas y hay que acabar antes del fin de año. Entonces, sí, por favor, si ahí quedan todavía cupos o algo, igual me van a avisar. Eso es, chicos. ¿No tienen consultas, dudas, preguntas? Vamos a dejar la grabación para que ustedes lo puedan ver, por supuesto, lo puedan revisar. Igual me pueden escribir, me pueden en todas las redes, me muevo mucho en LinkedIn, creo que es la que más me muevo, en LinkedIn y por ahí algo en Instagram. Así que igual por ahí me pueden hacer cualquier consulta o duda. En el grupo me están, justo acabo de ver, me están comentando que también en el grupo de WhatsApp, donde les pasaron el link para el Zoom, van a enviar toda la información de la certificación. Si se inscriben 2 personas o más, tenemos un cupo especial, un costo especial para ellos. Puedes pagar, y me he olvidado, gracias por recordarme, que puedes hacer, o sea, reservar tu inscripción con $100 para que accedas al cupo de las 2 personas que quedan, y la diferencia la vas a pagar digamos, empezamos el 21, o sea, la otra semana, pero internamente seguramente ya sea Michael o Rocío te pueden dar la información sobre las facilidades que manejamos para el pago. ¿Sí? Eso es, chicos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Espero que le haya sido de valor el día de hoy. Y espero verlos en la certificación, ¿eh? Si no es si no es esta, que espero que sea esta, es la que vamos a abrir, que va a ser todavía en febrero o marzo del año que viene.
Muchísimas gracias por estar acá